entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Luis Venegas, director de posgrado e investigación del programa Licenciatura en Educación y del Centro de Estudios en Educación de la UMC. Bienvenido, Luis, y muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a ustedes, Marcela, Natalia, por la invitación a realizar el taller, a Adrián por la presentación, saludar a los estudiantes que están aquí presentes, también a los profesores que puedan estar, incluyendo a la profesora Teresa Pérez, que está ahí, la veo dentro del grupo de personas. En realidad, la idea de la configuración de esto es poder tener algunos elementos claves que además van a poder ser unos tips de ayuda al momento de poder realizar algún trabajo en términos de escritura científico-académica, en realidad, más que escritura científica propiamente tal, y poder mostrar algunos recursos que tenemos ya dentro de la universidad, que en estricto rigor están en biblioteca, pero si no, los tendremos que subir a la brevedad posible, pero de todas maneras se los podemos mandar a quienes han estado presentes hoy día de manera inmediata a finalizar este taller, ¿ya? Por eso desde ahí hablar un poco de las claves para un buen desarrollo y la integridad académica, ¿no es verdad? Que tiene que ver con este tema de cómo evitar ciertos elementos y que nos ayudan en una forma integrada. ¿Ya? La ruta de hoy día es hablar sobre la importancia de la escritura académica, el seguimiento de normas de escritura y el comportamiento ético, y ello va a configurar entonces los tips, en el fondo, que están relacionados con la escritura académica, ¿ya? Importante para que nos sirva también como de ejercicio, solamente mostrarles, ya que he trabajado con estas referencias, ¿ya? Porque esto nos va a servir después para que miremos lo que se va haciendo durante la presentación de la PPT, ¿ya? Estas son nuestras referencias: Argüello Guzmán, Navarro Moraguirre, ¿no es cierto?, Rodríguez y Valenzuela, ¿ya? Estas son las 4 personas que nosotros deberíamos ver finalmente dentro del trabajo que se está presentando acá, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, de acuerdo con Valenzuela, por ejemplo, en este caso, la importancia de escritura académica está principalmente vinculada a que ayuda a mejorar los procesos cognitivos presentes en el aprendizaje, dado que para escribir académicamente se debe primero leer de manera eficaz. Entonces hay un proceso que no es desvinculado, ¿ya? La lectura eficaz, sí, quizás hay técnicas para poder llevarla a cabo, pero principalmente, y resumiéndolo, tienen que ver con por lo menos establecer 3 momentos distintos en una misma lectura. Uno tiende generalmente a, voy a hacer una muestra así súper simple, pero uno tiende a que cualquier texto, ¿no es cierto?, sea literario, sea un texto académico, uno parte leyendo muchas veces. Mientras más vamos avanzando con el tiempo, si aquí hay estudiantes que están en los últimos años de carrera, lo más probable es que ya hayan cogido la gracia de poder empezar a mirar, de ver la estructura que tiene el texto, empezar a navegarlo de alguna manera como si fuera la interfaz de una página web, con la finalidad de poder ver qué es lo que tengo que centrarme específicamente, ¿ya? Por lo tanto, siempre lo que se debe hacer para tener una lectura de la mejor manera, lo más adecuado, es revisar qué es lo que se tiene para trabajar, si esos elementos ya fueron trabajados en clase o si los manejo yo de alguna u otra forma, si son temáticas que desconozco, porque eso va a implicar más o menos tiempo en el proceso de lectura. Una tendencia siguiente es que al momento de leer los estudiantes tienden a empezar a hacer al tiro alguna estrategia de destacamiento de información, ¿ya? Que tiene que ver un poco con ir seleccionando la información que es relevante, pero estamos haciendo 2 ejercicios que son, lamentablemente, no conjugan bastante bien. Con el tiempo quizás sí, pero de buenas a primeras, lo primero debería ser siempre leer simplemente, con mayor o menor profundidad, va a depender del tipo de texto, porque ya la primera lectura que se hizo, que es más bien superficial, se hace cuando uno ojea, ¿no es cierto? Y después hace una lectura para que después uno pueda hacer el proceso de rayado. Y de ahí para adelante viene una serie de cosas que no son parte de este taller, pero que tiene que ver con el tema de poder generar de alguna manera elementos que están vinculados con procesar la información de ese texto para luego y finalmente llegar a transcribirlos de manera académica, ¿ya? Entonces por acá, por ejemplo, la investigación que hace Valenzuela en este caso está referida a qué se dice sobre la escritura académica y qué se hace sobre la escritura académica a partir de distintos papers que se muestran sobre esta temática. Y en este caso, en la investigación de la lectura académica y la metacognición, principalmente se trabaja en esta estrategia que se ven acá abajo, que pueden ver acá abajo: organizadores gráficos, subrayado, destacado, ¿no es cierto?, instrucciones, autoinstrucciones, hacer elementos que permiten, ¿no es verdad?,
transformar la información para llegar a un punto de quiebre. ¿Por qué es importante estos elementos? Porque de alguna manera va a tener más efectividad en los procesos cognitivos que nosotros vamos desarrollando y poder además aprovechar de aprender. Si esa es la gracia de tener este tema de la escritura académica. No es un trabajo que tiene que ver con la memorización, es un trabajo que tiene que ver con un procedimiento, como decía Adrián. En algunos casos son técnicas, técnicas que de alguna manera son las formas que uno tiene para llevar a cabo ciertos elementos y que van quedando. Y eso hace además el sello de la propia escritura. Eso es algo súper importante porque uno tiende, y quizás les va a pasar a ustedes, y a nosotros como profesores también nos pasa, que uno tiende a revisar o querer ver en la escritura del trabajo que me estás entregando lo que yo quisiera ver o como yo quisiera escribirlo. Y ahí uno tiene que también tener un cierto nivel de flexibilidad para establecer cuál es el sello, ¿no es cierto?, o la escritura distintiva de la persona versus la escritura o los elementos importantes que tienen que estar ahí. Y por eso el tema de las normas de citación que son tan relevantes en algunos para este tipo de escrituras, ¿no? Por otro lado, su correcta formación, de alguna u otra forma, nos va a ayudar a vencer ciertos sesgos relacionados con el proceso de aprendizaje y desarrollo de la escritura académica. Estos son sesgos, no son mitos, porque en el fondo, varios de estos elementos son parte de. Si el tema está en que se dan de manera indistinta en distintos momentos, pero además se tienen que trabajar para poder generarlos de buena manera en momentos de escritura, ¿ya? Primero, la escritura académica es transcripción, sí y no. Sí, porque cuando yo cito, hay ciertas citas que son de carácter textual. Por lo tanto, sí es transcripción de lo que se dice, pero tiene que estar citado, ¿ya? No puede ser una transcripción en términos de que corto y pego la información para que quede de esa manera y no haga ningún trabajo yo de por medio. Más adelante en el taller vamos a ver el tema de qué o cómo hacer este tipo de transcripción que sea adecuada, que sea técnica en el fondo y que les ayude efectivamente a superar ciertos elementos que tienen que ver con un tema que es más complejo, que tiene que ver con las situaciones de plagio, ¿no es verdad? Que sean o no sean por situaciones de deseo personal, pero que finalmente se constituyen en ello. Por otro lado, se piensa que es una habilidad innata. Y la verdad es que no, porque si fuera innata nosotros aprenderíamos, naceríamos con un lápiz en la mano y escribiendo, ¿no es cierto? Todo, es tanto la parte motriz como en la parte cognitiva de lo que se desea comunicar. Y no, no es una habilidad innata. La verdad es que tiene que ver más que nada con el desarrollo que vamos haciendo poco a poco con el tiempo. Y yo creo que está más de decir que nuestra formación, no inicial como universitario, sino que nuestra formación, la educación formal que recibimos en básica, en educación media, tiene mucho, en el fondo, tiene mucho que decir en el futuro escritural de las personas. A mayor situación en donde se deja de lado la escritura en términos generales, lo más probable es que tengamos dificultades para la escritura académica, pero no por eso vamos a tener fracasos rotundos, ¿ya? Yo lo voy a decir súper claro en este sentido. Somos todos de los mismos. Yo provengo de un colegio municipal de la Florida, crecí en una población en la Florida, estudié en un colegio técnico profesional donde la escritura era lo menos importante en este caso, estudié contabilidad. Y por lo tanto, claro, para los números había que hacer cosas, pero para los reportes había muy cosas que informar y por lo tanto no había nada que hacer. Tuvimos algún tipo de ejercicio en términos de dactilografía, nos hacían escribir en máquinas de escribir en ese tiempo, con las manos sin las letras para que todo fuera más rápido, cosa que nos ayudó mucho, pero técnicamente el proceso de aprender a escribir académicamente o escribir mejor, por decirlo de alguna manera, estuvo asentado posteriormente en la enseñanza superior, ¿ya? Y eso requirió también un tema de voluntad por parte de uno, ¿ya? Hay veces que es muy complejo, sobre todo si uno tiene poco desarrollo de la comunicación en términos generales, ¿ya? Entonces, hay otro proceso cognitivo que se suma a esto de la lectura, que tiene que ver con la capacidad de comunicación que tenemos nosotros. Porque ya, a lo mejor no manejo buenas reglas ortográficas, tengo problemas con el tema de la ortografía, etcétera, pero a lo mejor comunico bien y lo comunico de buena manera en términos verbales. Técnicamente eso me podría ayudar mucho a poder escribir académicamente mejor, ¿ya? ¿Es habilidad básica? Sí, es necesario. Es habilidad básica en los procesos universitarios, no tan solo por los trabajos que uno tenga que entregar, ojo con eso, es súper importante. A nivel de trabajo, a nivel de evaluaciones, claro que es relevante, pero es relevante también en el concepto de que nosotros vamos a ser profesionales, ¿no es verdad? Y cada profesión tiene sus
sus elementos que están referidos al término de la escritura. Quizás no escritura académica, acá a lo mejor podríamos hablar de la escritura técnica, pero que no deja de ser menor. Tiene un componente estructural bastante similar, la diferencia está que no hay mayores citas, ¿ya? A diferencia de la escritura académica científica, ¿ya? Un psicólogo al momento de hacer informe, un psicopedagogo, por ejemplo, al momento de hacer informe, los trabajadores sociales, o al momento de poder escribir, por ejemplo, políticas o hacer un análisis, un policy brief, en el caso de los cientistas políticos o politólogos, si no me equivoco, ahí los profesores de ciencia política me corregirán si estoy hablando bien o mal respecto de estos elementos, pero siempre hay algo que tiene que ver con lo técnico, y por lo tanto, cuando se suman los elementos de citación, es decir, cómo hay referencias sobre algo que yo no he dicho, entra la parte académica a jugar en este juego. ¿Ya? Entra, para la redundancia. Y cuando hablamos de escritura científica tiene que ver con los procesos de investigación que se trasladan finalmente a un proceso escritural, ya sea a través de un artículo, de la tesis, ¿no es verdad? Pero durante toda la formación estamos afectos a esto, de poder escribir académicamente, ¿ya? ¿Es inspiración? En algunas partes sí, en algunas partes no. A veces uno no necesita inspirarse para escribir, sobre todo si uno tiene dominio de la temática que se está trabajando. Pero efectivamente hay elementos de inspiración, es decir, hay momentos que uno se siente a escribir y no cuadra, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Uno se queda en blanco, etc. Bueno, en esos casos lo importante es poder hacer otro ejercicio que esté vinculado con el trabajo que estoy haciendo. Es decir, bueno, a lo mejor no me voy a sentar a escribir en estos momentos porque simplemente no se me prende la ampolleta, pero voy a seguir indagando a ver desde dónde me puedo tomar, ¿ya? Y por lo tanto eso es relevante. Por otro lado, vocabulario, ortografía y gramática, sí, ¿ya? Es vocabulario, es ortografía y gramática, es vocabulario técnico, sobre todo en la enseñanza superior. Es ortografía y necesariamente, hay que decirlo, es relevante, ¿ya? Uno puede cometer errores ortográficos, sí, ¿ya? Porque somos humanos y cometemos errores de esa naturaleza. Pero si vamos a ser profesionales en un ámbito, lo relevante es ir mejorando cada vez más. En términos estrictos, nosotros podríamos decir que tenemos tiempo, 4 años de formación como para saber diferenciar algunos errores ortográficos que son más horrores que errores, ¿no es cierto? Que ya casi es como que son de conocimiento público, a diferencia de otros que son muy puntuales y que en el fondo uno dice, la verdad es que siempre hay un tema ahí que podría quedar pasar, a pesar de que lo exigente en este cuento es que todo vaya sin ninguna dificultad ortográfica. Y es gramática porque tiene que ver con esto de cómo yo lo comunico, cómo lo escribo de mejor manera, cómo lo escribo en menos palabras, cómo hago menos redundancias al momento de dar información, ¿ya? De hecho, cuando estaba hablando, he hecho un par de redundancias que tienen que ver con, claro, cuando uno quiere escribir o cuando quiere decir algo, y un discurso técnicamente más espontáneo, uno siempre llega ahí a ese punto. Pero cuando va escribiendo y tiene un tiempo para presentar información, eso no se puede subsanar revisando. Es decir, acá escribir en el fondo y ver el resultado de la escritura es como, para quienes les gusta cocinar, es como dejar macerar el componente principal, es dejar leudar el pan, ¿no es cierto? En donde efectivamente algo está presente, se escribió, después hay que volver a revisarlo. Idealmente sin hacer mayores cambios, pero precisamente para darnos cuenta de estos elementos que van quedando dando vueltas ahí y que no nos ayudan mucho. Y otro elemento importante es que, claro, en algún momento se pensaba que esto no se enseña. De hecho, el estudio de Navarro y Moraguirre hablan de estos elementos, analizan a los estudiantes de un centro de formación, ¿no es verdad?, donde ven si para ellos estos elementos, estos sesgos que les digo yo, están presentes o no, y para muchos, por ejemplo, la escritura académica no se debiera enseñar, ¿ya? Era una cosa muy curiosa porque en el fondo si no era habilidad innata y si no era habilidad básica, era algo como que estaba de más. Es decir, se está hablando hoy en día de escritura académica, muchos de nosotros que estudiamos muchos años atrás, la enseñanza superior no se hablaba de escritura académica, sino que se hablaba, bueno, quizás depende de la carrera, de escritura técnica, pero no se pensaba en esto de que hoy en día la amplitud de conocimiento pasa por artículos y por lo tanto, o por estudios, ¿no es cierto?, que tengan que ser publicados, y por lo tanto desde ahí hay alguna dificultad, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En el caso de las, permítanme, que necesito aquí. En el caso de la escritura académica, una característica principal es que se va a regir por algún tipo de norma, ¿ya? Acá hay
manual de palabras, ¿no es verdad? Donde hay una serie de normas y va a depender de el área en el que nos manejemos, la disciplina en la cual estemos, incluso en la universidad en la cual estemos, cuál norma va a ser la que vamos a seguir, ¿no es verdad? En el caso de la UMC es la norma APA en la sexta edición, es decir, la que corresponde al año 2016. El año pasado apareció la séptima edición y que cambia algunas cosas. En el caso de las normas APA, la verdad es que tiene dos líneas de normativa, pero las líneas de normativa, uno, que tiene que ver con la estructura del texto, es decir, el tipo de letra, el tema de las sangrías, la forma de hacer tablas, etcétera, van a ser elementos que inclusive la institución o cada profesor podría decir, nos vamos a regir completamente por normas APA o nos vamos a regir solamente en términos de citación, ¿ya? Y eso es relevante, porque de alguna otra forma la estructura, ¿no es cierto?, es algo técnicamente fácil de solucionar. Yo puedo tener un texto de, no sé, de 20 páginas, y lo que puedo cambiar más fácilmente es eso, el tema de la fuente, el tamaño de la fuente, los colores, la sangría, etcétera. Todo eso se puede cambiar rápidamente, algo fácil de solucionar mientras tengamos habilidades ofimáticas sin mayor dificultad, ¿no es verdad? Pero el tema de las citas es algo más complejo. Y de ahí que viene de cajón la siguiente slide que les voy a mostrar, porque a la larga las normas APA siempre se van a constituir como, o cualquier norma para quienes recién se están iniciando en este cuento de la escritura o de tomar conciencia de que hay que seguir esas normas para escribir, y no porque la universidad solamente lo diga, sino porque es favorable por todos los elementos anteriores que hemos dicho, viene de cajón esta pesadilla, este dolor de cabeza que tenemos con las normas. Es decir, no deberían existir para algunos, ¿no es cierto? Y ahí te puedes encontrar con personas que piensan de la misma manera. O sin embargo, también podría ser lo contrario. A lo mejor las otras dos personitas, este chiquillo que está acá con este chiquillo, piensan distinto y por ahí andan ahí desubiándose también, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque a la larga, el seguimiento de la norma APA es una cosa técnica que se puede ir mejorando completamente. Dicho sea de paso, yo les recomiendo revisar en Facebook la página Normas APA Sexta y Séptima Edición, desde memes hasta plantillas, y también hay algunos tips, como el que les voy a mostrar a continuación, que tienen que ver con el tema de la escritura, que un poco nos convoca hoy día, ¿no es verdad? En este sentido, aquí hay un texto que también está sacado de ahí, o sea, una imagen gráfica, que son cuadros de decisión. Y esto es re importante porque es súper lúdico como lo presentan ellos. Ya, esto no es autoría mía, esto es autoría de ellos, que tiene que ver cuando nos encontramos con cantidades de autores y los tipos de citas que se deben realizar. Que esos siempre son los talones de Aquiles que tenemos. Pero ojo, lo importante aquí es saber diferenciar entre la cita y la referencia, ¿ya? La cita es lo que va a ir en el cuerpo del escrito, es decir, las veces que yo, dentro del escrito, voy a nombrar a los autores o al autor que está referido a alguna situación. Y la referencia es lo que va al final, ¿ya? La bibliografía o referencia bibliográfica, como quieran llamarle o como se destine a llamarle de acuerdo a a lo que conversen con los docentes o lo que se diga desde la carrera o desde la universidad, ¿ya? Es súper importante eso, porque cada cosa tiene su elemento particular. La cita tiene un elemento, la forma de citar autores, y es distinto además cuando se presenta la información dentro de la referencia bibliográfica. Ahí tiene que ver, hay un procedimiento que es bastante estándar respecto a cuando presentas un libro, un artículo, un capítulo de libro, y ese tipo de cosas, más que desde un taller, uno debería tener a la mano siempre las páginas. De hecho, la página de las normas APA es cosa de buscar normas APA en Google, o sea, googlear, y uno va a encontrar estos elementos, que son estos tres diferenciadores. La cosa estructural, ¿no es cierto? El tema de la citación en el cuerpo del trabajo y los elementos de referencia, ¿ya? Partamos por un elemento importante acá, el tema de las citas, ¿ya? Hay citas que son textuales y otras citas que son parafraseadas, que podríamos decir que son indirectas, ya no una cita directa propiamente tal. Y la relevancia que tenemos acá es que dependiendo cómo la vamos a utilizar, es la forma en que tenemos que citar, ¿ya? Primeramente, ya te voy a leer esto. Si nosotros tenemos un texto y toda una frase nos parece que es pertinente colocarla como una definición, por ejemplo, que, digamos, por dar un ejemplo, según Vidal, o
la académica Vidal señala que, dos comillas, ¿no es cierto? Y colocamos la definición. Si esa definición es textual, hay una forma de citar eso, que es distinto a que si yo leo a Marcela Vidal, por ejemplo, y voy dándome cuenta que distintos elementos de una página me sirven para construir un párrafo. Es decir, cuando la persona dice o da una forma de explicación de algún tema en particular y se va llegando a esa posibilidad, ¿ya? De ahí les puedo mostrar un ejemplo de ese tipo de citación, ¿ya? Citas textuales, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos una diferenciación. El autor se coloca, se coloca la página al final de la cita, es decir, si yo voy a citar a alguien y lo voy a cortar y pegar, porque ese es el ejercicio que se hace, se corta y se pega esa frase, pero deja de ser copy-paste cuando yo la cito, porque tengo que citarla adecuadamente. Entonces, corto, pego, lo cito, y lo puedo citar en paréntesis, pero siempre va en este orden. Autor, coma, año, autor o autores, coma, año, coma, página. Y en este caso, según la norma para la sexta edición, es una coma, una P, un punto, y el número de página donde se sacó esa información. ¿Perdón? Perfecto. Cosa distinta es si yo ocupo al autor afuera, ¿ya? De este elemento como un protagonista como un protagonista del texto propiamente tal, en donde yo lo voy a colocar afuera, pero la cita, ¿no es verdad?, va a quedar dentro del texto, dentro de un paréntesis junto con el año, ¿ya? Si la cita es de más de 40 palabras, tiene otra forma de citación en términos de cómo se va a diagramar en el texto. Y de ahí vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Y por otro lado encontramos a la gente, ¿ya? Es decir, ¿cuántas personas son? Si es un autor, si son dos autores o si son muchos autores, ¿cómo se cita la primera vez? ¿Cómo se cita la segunda vez? Si es uno o dos autores, inclusive, si es uno o dos autores, siempre va a ir el apellido de los autores, teniendo en particular atención a aquellos que tienen apellidos compuestos, ¿ya? Voy a retroceder un poquito para atrás. Por ejemplo, acá, este personaje tiene un apellido compuesto, ¿ya? Y por lo tanto se debe mantener. En este caso, si yo lo voy a citar, lo tengo que citar como Navarro y Mora-Aguirre, no Navarro y Mora, ¿ya? Son apellidos compuestos y eso guarda una sola... Hoy en día van a encontrarse ustedes con muchos apellidos compuestos, porque la bibliografía actual, de menos de 5 años, se van a encontrar con esta situación, y no porque la persona en sí tenga el apellido compuesto como un Pérez Cotá, sino que en el fondo es que en el sistema, ¿no es cierto?, hoy en día en las bases de datos van a haber muchos Moras. Entonces la forma de llegar más rápido a este en particular va a ser esa diferenciación. Por ejemplo, yo tengo mis apellidos compuestos en las publicaciones, las poquitas que he hecho, tengo apellidos compuestos principalmente para que se llegue más rápido a esa información. Es una cosa de técnica casi como publicitaria de cada autor, ¿ya? Y va en los años. Pero, por ejemplo, cuando tenemos más de un autor, cuando hay mucho gentío, como dice acá, el gentío, ¿ya? Que me gustó mucho la forma en que lo trabajan, en la norma APAC de sexta edición se señala que la primera vez se deben nombrar a todos los autores y la segunda vez que se nombra en el texto, es decir, cuando uno vuelve a ocupar a estos autores para realizar algún tipo de cita, nosotros tenemos que establecer o escribir una forma muy particular que es et al. ¿Ya? En el fondo, antiguamente, hace unos tantos años atrás, incluso cuando estaban en el colegio algunos, o si estudiaron alguna otra cosa anteriormente, antes del 2004, uno hablaba de y otros, ¿eh? Venegas, Ramos y otros, Rayo y otras, y otros dependiendo de, una cosa importante, disculpen que me salta así, pero es relevante que hay mujeres presentes y creo que van a entender completamente esto. A mí me enseñaron algo muy bueno y muy particular, en este momento no estoy viendo si hay más varones acá, pero es súper relevante que uno ponga atención si son autores o autoras o autores y autoras. Porque principalmente si son autoras, valga la redundancia, las autoras de un texto, es importante que cuando uno haga referencia a ellas, para no volver a hablar, por ejemplo, no volver a nombrarlas con los apellidos, uno puede decir así, las autoras, etc. Es importante dejar esa relevancia y hacer de alguna manera, poder dar un salto a manejarse más equitativamente en términos de género dentro de la escritura científica, ¿ya? ¿Cómo lo aprendí yo?
porque uno también tiene sus mañas, ¿no es cierto? Pero yo lo aprendí porque, curiosamente, yo tuve 2 directores de tesis, de doctorado. Y la directora de tesis me dijo, yo necesito ver que esto se ve presente. Por favor, hazlo. Y fui aprendiendo poco a poco que hay que tomar esos apuntes, cosa de que cuando uno vaya dándose cuenta que está leyendo, uno hace cuenta de que son autoras y no autores, y si son autores y autoras, uno finalmente va a decidir. Generalmente, en términos de escritura, se decide trabajar con el género masculino, pero se debe decir en alguna parte que eso no es peyorativo al género, sino más que nada un trabajo de decisión. ¿Por qué? Porque el otro sería trabajar todo el momento las y los autores y hacer una redundancia constantemente. Y eso de repente deja un poco tosco la información, pero también una decisión escritural que cada uno va tomando, ¿ya? Entonces, esto es relevante cuando tenemos un autor, 2 autores, más autores. De hecho, en la norma APA actual, la actualizada, la séptima edición, se señala que desde el principio se debe decir et al, ¿ya? Porque al final igual en la referencia bibliográfica van a estar todos los apellidos, sobre todo para aquellos, aquellos que trabajen con textos que tienen muchos autores, y textos que incluso tienen hasta más de 10 autores. Pero en el ámbito de las ciencias sociales, va a ser muy particular que ustedes se topen con textos de muchos autores. Cuando me refiero a textos de muchos autores, me estoy refiriendo a artículos de muchos autores, que no es lo mismo que ustedes tengan un libro, que tengan capítulos y cada capítulo tenga un autor, porque generalmente ahí lo que se cita es el capítulo del libro, no el libro completo, ¿ya? Eso es una forma también de sacar para afuera la información relevante que está descrita allí. Eso en términos de las normas, ¿ya? En términos genéricos, déjate compartir esto y hay que aprovechar de mostrarles estos elementos que tengo acá. A nivel universidad tenemos publicado dos guías, una que es la guía de escritura académica, que esta guía yo creo que es importante volver a solicitarla si es que no la han visto, de poder colgarla por lo menos en SGU también. Esta guía es una guía no es tan extensa, pero sí es más extensa que el otro elemento que les voy a mostrar, que habla sobre la escritura académica. Voy a tratar un poco esto acá para que no se vea tan chiquitito, ¿ya? Los tipos de textos, recomendaciones que están relacionadas con los informes, ¿no es cierto? Las monografías, si es que tuvieran que hacer algún tipo de monografía, los ensayos que tienen una forma distinta y particular también de trabajarse, al igual que las tesinas y los tesis, artículos, etc. Hay una serie de elementos que aquí hay que irse formando. Seguramente este trabajo se va a incluir en los cursos Sinergia venideros, y para los cursos que todavía no estén o no tengan muy clara esta posibilidad, seguramente desde el próximo año vamos a tener más talleres vinculados entre DPI en términos de investigación, ¿no es verdad?, y con la DAE, porque encontramos y creemos profundamente que un elemento que no solamente se tiene que quedar en los primeros años, sino que hay que irlo reforzando con el avance del tiempo. ¿Ya? Esto para que sepan que está, que es un elemento que pueden consultar. Y por otro lado, aquí hay algunos tips para escrituras breves, que esto les puede servir, por ejemplo, para las pruebas, ¿ya? O para los trabajos cuando hay cosas muy breves para trabajar. Lo importante es que aquí hay algunas recomendaciones que tienen que ver con la... Entonces le estábamos, como decía, claro, como estaba comentando Natalia, estos elementos fueron enviados a sus correos electrónicos, que son las guías, ¿no es verdad? Son las guías, y la otra guía, que debiera estar también enviada, pero esta fue sacada a finales del año pasado, son tips para la escritura en textos breves, ¿ya? Y por lo tanto, aquí hay elementos de cómo, en el fondo, establecer los elementos textuales en términos de la estructura, ¿ya? Que es una cosa más bien de gramática, es más bien de visualmente, ¿no es cierto?, lo que se va a trabajar, a establecer. Y hay unas 2 estrategias sobre la redacción. Uno que es el método RIC, en el fondo de cómo ustedes pueden trabajar a partir de una pauta, cómo pueden elaborar un párrafo de respuesta, y esto les puede servir para poder elaborar un párrafo en particular al momento de escribir, o cómo trabajar, por ejemplo, un tema de argumentación, cómo ir elaborando la argumentación que a la larga puede quedar en 1 o 2 párrafos, ¿ya? Entonces quería hacer una mención a esto en realidad para poder trabajar y dejarlos ahí en términos genéricos, ¿ya? Entonces, yo les dije que le iba a mostrar un ejemplo
voy a aprovechar de mostrarles un pequeño tip que es esencial, creo yo, para el trabajo académico, ¿ya? Que está relacionado con Google, ¿ya? Cuando ustedes buscan en Google Académico, en este caso, bueno, me voy a buscar yo a mí mismo, pueden buscar por autor o pueden buscar por ¿cuánto se llama? Por temática, pero acá en el costado ustedes van a poder ver o poder decirle a Google académico que les entregue a ustedes aquellos elementos que están desde 2016 en adelante. Siempre la última fecha que va a aparecer es 5 años hacia atrás, los 5 años más actuales. El próximo año va a aparecer 2017, ¿ya? Esto es relevante porque para la escritura académica, eh, poco a poco el sistema científico ha ido pidiendo que los textos tengan bibliografía actualizada. Ahora, uno de repente igual puede tomar a algunos próceres, ¿no es cierto?, y algunas personas que son relevantes en la materia, pero independiente de que aparezcan un par de veces en el texto, la idea es que nuestros textos sean lo más actualizado posible en la idea, ¿ya? Por lo menos más allá del 50%. Es solamente un tema importante de mencionar. ¿Puedo hacer Acá una consulta al respecto? sí. Y estos textos que se van actualizando, ellos, los autores de estos textos, ¿no van citando a su vez autores más antiguos, estos próceres, como dices tú? Sí, lo más probable es que lo vayan citando. Todo depende de la temática que los van citando, pero por eso es importante que ustedes tengan claridad de cuándo hay una cita directa y otra indirecta dentro de o cita primaria o cita secundaria dentro del texto. Para que ustedes eviten hacerla como cita secundaria. De todas maneras, es una forma de poder trabajar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, que Rayo haya citado a Pérez, ¿no es cierto? Y Pérez escribió algo, estoy hablando, por ejemplo, en 1990, ya escribió algo. Y eso fue relevante, que sí, fue súper importante, pero no encuentro el texto de Pérez, ¿ya? No hay caso, no lo encuentro, y a pesar de que está citado, al parecer es de un libro, y el libro no sabemos diablo dónde está. Por lo menos en la universidad no está, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace ahí es citarla de todas maneras como Pérez, ¿no es cierto?, citada en Rayo, tal año, tal página. Eso es súper relevante para que lo tengan como un recurso, pero es un último recurso. Siempre primero lo ideal es que ustedes trabajen con la fuente primaria, porque si su texto va a estar lleno de fuentes secundarias, quiere decir que no están buscando adecuadamente en lo actual. Ahora, en lo actual también hay cosas súper relevantes y importantes. Por lo tanto, ahí tienen que hacer un peso relevante, ¿ya? Bien, entonces voy a dar el ejemplo, solamente voy a pasar rápidamente por algunos elementos, que era sobre lo que estaba mencionando delante. En este caso vamos a revisar un PDF que se hizo desde la DPI, ¿no es verdad?, sobre el conocimiento, formación y uso de herramientas TIC aplicada a la ciencia superior por profesores de la UMS. Esto es una investigación que tiene datos del año 2018 y que este año finalmente salió publicado. Bueno, eso es un dato importante. Las publicaciones se demoran en salir. Ya uno puede estudiar un año en particular, puede sacar información, hacer el estudio y al año siguiente ideal tenerla publicada. Y en otros casos va a ser más lenta la publicación. Pero fíjense bien, acá tenemos un tema importante. Aquí, en el primer texto, en el primer párrafo de entrada, nosotros tenemos una redacción que incluye elementos de distintos textos. De hecho, aquí está separado por comas, ¿ya? O sea, por puntos y comas. Acá tenemos dos personas que hablan o que escriben sobre este tema y que de alguna manera los elementos que están mencionados acá están sacados tanto de Candia como de estos tres personajes, ¿ya? ¿Y por qué es importante tener claridad de esto? Sobre todo para evitar hacer un corte y pega que no quede bien, porque uno podría decir, pero yo voy a hacer esto, voy a cortar esto, lo voy a pegar y voy a citar a Venegas, Luzardo y Pereira. Pero en realidad eso está mal, porque en el fondo ellos, si bien es cierto, hicieron este párrafo, está basado en Candia y Oliver y compañía. Un párrafo que haya hecho este trío de personajes está acá, por ejemplo. Acá tenemos un párrafo que está escrito por los autores. Este párrafo yo lo puedo cortar, pegar y citarlos directamente a ellos. El resto, si yo empiezo a citar, no puedo citar constantemente a Hernández 2017 en Venegas, Luzardo, Pereira 2020. No puedo hacer eso constantemente. Por eso cuando uno va leyendo un artículo, lo mejor después es decir, pucha, esto me interesó mucho.
lo dice Hernández, me voy a la bibliografía y veo de dónde puedo sacar el texto de Hernández, cosa de leerme a Hernández. Esa es la gracia de poder buscar. En los textos que nosotros podamos consultar, siempre vamos a tener a alguien que nos va a interesar, y lo importante es leerlo, no quedarnos con el texto principal que estamos teniendo acá en estos momentos, porque si no vamos a tener puras citas secundarias, ¿ya? Aquí entonces hay una cita que en el fondo podríamos decir que es una cita compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta por más de un autor, y está parafraseada. No es que aquí haya información textual de Kant ni de Olivar, porque si no aparecerían las páginas, ¿ya? A diferencia del siguiente. En el siguiente párrafo tenemos una cita parafraseada, pero es de un solo autor. ¿Dónde empieza el parafraseo? Seguramente empieza en algún punto en particular. Voy a leer. Se piensa igualmente que las tecnologías determinarán la dirección de las transformaciones que experimentarán en el futuro de la sociedad, en combinación con tal cosa, impulsando tal cosa. Esto es un elemento que era más grande, y por lo tanto, lo que escribe el autor, en este caso Venegas y compañía, es estos elementos que están acá, y los elementos que están acá son un resumen de varias cosas que dijo Hernández. Por eso en el fondo es parafraseado, porque yo estoy llevando del texto de manera resumida la información a mi texto, y lo tengo que citar de esa manera, ¿ya? Diferencia es acá. Si se dan cuenta acá, tengo un texto que está entre comillas, ¿ya? Y al estar entre comillas, me indica inmediatamente que es una cita textual, ¿ya? Lo primero que sucede con eso es que me va a indicar que es una cita textual. Y en este caso, es lo que yo les mencionaba adelante. Acá hay dos autores, Mercader y Gairín, año y la página, desde dónde se sacó. Hace un par de años atrás uno podía ver esto acá. Mercader y Gairín, 2017, 2 puntos, como 2 puntos igual, 259. Si nosotros como profesores hoy en día vemos que ustedes tienen esa cita, puede significar dos cosas. Uno, que están citando mal y que no están siguiendo la norma que se está estableciendo que se tiene que seguir, o que han cometido un plagio y lo quieren, y sin querer se cometió plagio porque quedó tan bien, o sea, justo un párrafo que me gustó, que sé yo, y lo voy a dejar tal cual está. No. Evítense hacer eso. Después vamos a ver el tema del plagio. En este sentido, si se dan cuenta, hasta el momento habían puras citas que estaban entre paréntesis. En este caso, yo estoy relevando al autor, en este caso Venegas, Luzardo y Pereira, se están relevando a ellos como hablantes del proceso. En esta frase de acá, se está relevando el protagonismo de los autores. Aquí estamos diciendo, de acuerdo con estos señores y con estos otros, las actitudes de los docentes en cuanto a las TIC es tal o cual, ¿ya? Eso es súper importante que vayan jugando ustedes como tips entre citarlos y dejarlos citados entre paréntesis. Si se dan cuenta acá, estamos hablando siempre un mismo discurso, pero acá en el discurso lo que hacemos es integrar a los autores como protagonistas del párrafo. Y eso ayuda bastante, ¿ya? Y sirve en dos instancias. Uno, para evitar seguir haciendo redundancia, ¿no es cierto? Porque fíjense bien, aquí termina el final, aquí termina el final. Si no hay una definición en estricto rigor, lo más probable es que yo hubiese terminado también al final, ¿ya? Porque además es un trabajo que está complementado entre las dos autorías, ¿no es verdad? Y por lo tanto tiene que llegar hasta el final. Hubiese estado entre medio, sí, también lo puedo colocar entre medio. Creo que más adelante puede haber alguno que salga entre medio. Acá, por ejemplo, ¿ya? Pero fíjense bien, el texto dice, en el contexto anterior, ¿no es cierto?, diferentes estudios, y yo nombro entre paréntesis los estudios o de quiénes son los estudios que están trabajándose, ¿no es cierto? Aquí no hablo de los autores, sino que hablo de los estudios, lo que se releva es eso. Acá hay una cita que es de más de 40 palabras, textual, ¿ya? Nos encontramos con esta cita y a esto nos referíamos hoy en día, por ejemplo, esto que está acá, originalmente, según la norma APA, va sin las comillas, solo que en esta revista lo editaron de esta manera y le pusieron las comillas, ¿ya? Pero fíjense bien, Pérez y Sala, año, página, importante porque sigue siendo textual, señalan en este sentido que, y se coloca, pero se coloca como una sangría en particular, es distinta a la sangría que tienen los párrafos comunes y corrientes, ¿ya? Y eso hace que la situación sea distinta para poder editar. Claro, ustedes van a decir, pero profesor, nos vamos a encontrar con muchas citas de más de 40 palabras, entonces todo nuestro texto va a quedar así, ¿no es cierto? No.
ustedes tienen que hacer algo anterior, que yo lo he recomendado en otros talleres, que es que que se hagan una base de datos, pero del artículo, es decir, que tomen la información de la persona, ¿ya? Escriben en una tabla, por ejemplo, cuál es el nombre del autor, cuál es el nombre del texto, y copien y peguen todos los párrafos que a ustedes les parecieron interesantes, y al copiar y pegar, colocar siempre el número de página, para ir desestimando cuáles van a ser sus citas textuales y cuáles van a ser las citas primordialmente parafraseadas, porque hay elementos que ustedes mismos se van a dar cuenta de que están referidos a los mismos elementos y por lo tanto eso les va a caber en un párrafo. Y aquellos elementos que son citas textuales, ¿no es cierto?, cortado y pegado, y que les gustó y que como esta información que está acá es relevante y queda súper bien, y van a ser más de 40 palabras, será con este estilo, y si son menos de 40 palabras, será al interior del párrafo, como ha ocurrido en el otro que yo les mostraba adelante, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, aquí hay una combinación de dos elementos. Fíjense bien. Muñoz, déjenme buscar a Muñoz. Acá está. Fíjense bien. Aquí, dentro de todos estos personajes de acá, se nombraba Muñoz, Zamorano, Rivero y Cavero Almenara, ¿ya? Aquí están estos autores y estos se repiten acá. Pero se repiten de esa manera. Muñoz et al 2017. O sea, la primera vez se escribieron todos y la segunda vez, y de ahí para adelante que aparezcan en el texto, van a aparecer con esa afirmación et al, ya, que en estricto rigor significa y otros, ¿no es cierto? De ahí para adelante de esa manera. Pero además aquí hay un doble ejemplo, que en este caso, como me preguntaba la compañera de adelante, me dice, ¿qué pasa con estas personas antiguas? Fíjate bien que aquí no hubo caso de encontrar el texto de Roger, ya, porque lo leímos, vimos en otro texto, nos pareció lo que estaba diciendo, etcétera. Buscamos y dijimos, no lo podemos encontrar, ya. Entonces, las categorías que Roger en este caso, en el 69, propuso, no las pudimos encontrar, sino que las seguíamos viendo en Muñoz. Entonces, esta es una cita indirecta, es decir, estoy ocupando una segunda fuente, y el momento de citar una segunda fuente va así, cit de citado en Muñoz et al tanto, y en la página en que está, ¿ya? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Este cit en Muñoz, este cit punto, es lo que está reemplazando actualmente el antiguo como se cita en. Exactamente. Ya, ok. Exactamente. Gracias. Exactamente. Y lo mismo, el et al es lo que reemplaza a nuestro querido y otros, ¿ya? Y otros. Entonces, claro, son formas nuevas de nuevas entre comillas, ¿no es cierto?, de establecer el orden o cómo vamos a escribir nuestras citas. Todo esto que estamos mostrando acá tiene que ver con la forma en que nosotros citamos directamente, ¿ya? Que es distinto a lo que va a ocurrir acá. Por ejemplo, en este caso, esta es una tabla, solamente un detalle, esta es una tabla donde se sacó información de un texto y del otro. Y por lo tanto, esta tabla se hizo a partir de los autores de este texto, de Venegas, Luzardo y Pereira. Y aquí en este caso, se debe mencionar que es a partir de estos autores. Yo no puedo decir fuente, elaboración propia. Sí, es cierto. Nosotros hicimos elaboración propia, independiente que sea uno o varios autores. Pero claro, nosotros hicimos la tabla, pero esa tabla es a partir de información que estaba en esas personas, no una tabla que a nosotros se nos ocurrió y que nosotros trabajáramos las ideas que están ahí escritas. Por lo tanto, es súper importante, es evitar cada vez que nosotros veamos una posibilidad de plagio, esto lo tengo que evitar. ¿Y cómo se evita? Citando de la manera adecuada, buscando la forma que quede citado de la mejor manera posible, ¿ya? Otro elemento súper importante para evitarse una cita, a pesar de que aquí igual está citado de manera textual, ¿no es cierto?, y la página se informa, es cuando yo tengo un punteo de ideas. Yo puedo cortar y pegar los punteos de ideas, sí, pero tengo que citarlos como si fuera una cita textual, ¿ya? Es decir, aquí venía súper bien que colocar estos elementos que están escritos acá, no necesitaba parafrasearlos, tenía que dejarlos tal cual, pero no puedo decir, si yo lo dejo como Pérez y Salas 2009, lo que le estoy diciendo al lector es que yo lo parafraseé, es decir, que yo metí cuchara aquí en este cuento. Y no es así. Ah, un detalle. Supongamos que ustedes quieren citar así una cita muy larga, pero se dan cuenta que el párrafo es muy extenso. Por ejemplo, estoy inventando que tenga 15 líneas.
pero las primeras 5 líneas dice algo importante y las últimas 5, y entre medio hay información que a mí no me interesa. La forma de acortar eso es poner puntos suspensivos, ¿ya? Es decir, acá por ejemplo, aquí voy a aprovechar de otro ejemplo, aquí yo puedo poner puntos suspensivos. Esto quiere decir que esto que está acá estaba en las primeras 5 líneas y esto otro estaba en las otras tantas líneas, y ahí se me acorta y dejo solamente lo esencial y lo importante. Y entre paréntesis coloco los puntos. Pero aquí aparece otro ejemplo, que se me había olvidado mencionarlo. En este caso, fíjense bien, si yo leo, no es una lectura rápida, ¿no es cierto? Dice, la mediación con herramientas digitales favorece el cambio de actuación y de tarea del profesorado, porque permite el diseño de ambientes de aprendizaje innovadores centrados en el alumno y no en el docente. En este nuevo contexto educativo, el docente se coloca en la posición de facilitador y constructor de andamiaje. Originalmente había un punto y había un par de palabras más. Pero aquí, si yo coloco el paréntesis y coloco la frase o la palabra que yo creo que le va a dar un sentido, un sentido más fuerte al párrafo, se puede colocar. Se puede colocar, bueno, yo originalmente la coloqué, y esto fue el tema de edición, se colocó con paréntesis de corchete, ¿ya? Así se coloca, así se diferencia de los paréntesis que estamos ocupando constantemente para las citas, ¿ya? Pero sí, pero si tú lo lees ahora, dice, de aprendizaje innovador centrado en el alumno y no en el docente, así, en este nuevo contexto educativo, el docente se coloca en posición de facilitador, ¿ya? Aquí uno hace un juego, uno trabaja como autor, va constantemente jugando con conectores, con la forma de poder expresar de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, el mensaje que o los autores o nosotros como autores queremos mencionar, ¿ya? Esos son algunos ejemplos referidos a las citas, propiamente tal. Pero también están las referencias. ¿Qué es lo que está acá al final? ¿Ya? Es decir, las referencias van en orden alfabético, ¿ya? La mayoría de las veces tienen unas características muy particulares. Aquí voy a dar algunos ejemplos porque en realidad yo les recomiendo de verdad que visiten la página de las normas APA, porque no saco nada con solamente explicarlo, si al final igual las van a tener que visitar y leer. Pero por ejemplo, una cosa importante. Si se dan cuenta, cuando ustedes ven esto acá, aquí ocurre que hay una frase o unas palabras que están en cursiva, ¿ya? Están en cursiva porque en este caso, para las normas APA, tanto los nombres de las revistas como los nombres de libros, que es distinto a un artículo, van en cursiva. Es para hacer la diferenciación de dónde sale. En este caso aquí yo tengo varias revistas, ¿no es cierto? Y al tener varias revistas, la revista tiene que estar en cursiva. La estructura es la misma para todas las revistas. Autores, autor o autores, ¿no es cierto? Respetando si son apellidos compuestos o no, año, el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, coma, el volumen, entre paréntesis, el número de la revista, y aquí están las páginas que corresponden a ese elemento. ¿Cómo puedo sacar esa información yo? Se puede sacar, si yo me coloco acá, me voy a normas APA, a ver, no. Bueno, después, mire, después le voy a mostrar de dónde se puede sacar rápidamente esa información, ¿ya? Para que no nos quedemos con esa idea. Pero, por ejemplo, si acá tengo un texto que está sacado, es un sitio web, ¿ya? Puedo hacer una webgrafía, sí, la puedo hacer, pero en este caso, esto era como una especie de blog, y por lo tanto, acá tengo la información puesta desde ahí, autor, año, el nombre del documento y de dónde lo saqué, ¿ya? Los libros también tienen una forma distinta. El libro generalmente, no creo que tenga libro acá porque, sí, aquí tengo libro. Acá tengo un libro, por ejemplo, que es la típica metodología de investigación, ¿no es cierto?, de Sampieri y compañía, y el nombre del libro va en cursiva, no así el resto, ¿ya? Pero sí tengo que decir desde qué ciudad está puesto o desde qué ciudad está editado y la editorial con la cual se trabaja. Todo esto aparece en los créditos del libro, ¿ya? Todo libro tiene una página de créditos. Y aquí me da toda la información. En esta página de créditos, por ejemplo, esta está editado por Ergas-Leighton, y esto es de noviembre de 2020, pero curiosamente nos sale la ciudad. Yo asumo que es Santiago de Chile, pero lo asumo nomás por ser región
pero si fuera regionalista a lo mejor es Concepción, no sé. Pero o sea, aquí en estas primeras páginas son donde salen los datos de los libros, ¿ya? Y en el caso de las revistas, cuando ustedes entran en una revista, generalmente la información la van a encontrar acá. Por ejemplo, acá tengo el documento, lo puedo descargar, pero aquí me dice cómo lo puedo citar. Y lo corto y lo pego. Y ahí, para referencia bibliográfica, para eso está esto, ¿ya? Para cómo citar. Incluso puedo cambiar la forma de citación, ¿ya? De acuerdo a lo que yo vaya necesitando. Pero si no lo... Perdón, ¿Sí? Luis. ¿Qué pasa cuando falta algún elemento como en el libro que recién mostraste respecto a la cita? ¿Cómo se cita? Si APA requiere de ciertas cosas, ciertos elementos, y en el libro no están algunos de esos elementos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo puedo hacer varias cosas. Una, puedo buscar la editorial, puedo buscar de dónde saqué el libro. En este caso yo compré este libro, no me sale y lo necesito obviamente trabajarlo en términos de la referencia. Entonces, como yo lo compré en la Feria del Libro, lo que puedo hacer en la página de la Feria del Libro, eso me refiero, es ir a buscar como si fuera a comprarlo. Y técnicamente en la ficha del libro debiera aparecer la ciudad en la que fue editado, ¿ya? Ya esa es una opción. Si no tengo la ciudad, o sea, es decir, si no hubiera esa posibilidad, quiere decir que algo pasa con el texto en particular, porque en todos los textos sale la ciudad de donde está, o sea, sobre todo los textos que son de carácter disciplinario. Ya eso para que lo tengan en consideración. Esto justo coincidió con el ejemplo que lo di con este libro y yo no lo tengo. ¿Ya? Bueno, otra manera de encontrar la cita de dónde sacarlo es acá. En Google, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con una base de datos que es básica en el fondo, que es Google Académico, y que me voy a dar cuenta de que mejor o menor, o mejor o peor la información, mientras más información traiga de dónde salga. Muchas veces les va a pasar que ustedes van a llegar a algo donde solamente van a poder descargar un PDF y no tienen más información. Yo les recomiendo que busquen un elemento donde tengan la posibilidad de llegar a la revista propiamente tal. Para eso, fíjense bien, dice las versiones. La mayoría de las veces te entrega la cantidad de versiones que tiene. Esto implica que en algunos casos, yo hago clic acá, en las 3 versiones, me va a aparecer las 3 formas en que fueron subidas a Google, ¿ya? O que están relacionadas o vinculadas con la Internet, y por lo tanto, en más de alguna, me va a llevar a la página correspondiente. Otra solamente a lo mejor me va a descargar el PDF, ¿ya? Eso es un detalle mínimo. Pero lo importante es que aquí en las comillas, a ustedes les va a aparecer la cita. Lo único que no les aparece acá es la página web de donde se sacó, y eso es súper relevante para la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica tiene que tener o la cita de donde se sacó o tiene que tener el DOI. El DOI es como el root del artículo, es un número específico que siempre y per se lo va a tener y uno lo va a poder encontrar desde ahí, ¿ya? Si yo me voy al mismo ejemplo que estaba trabajando, fíjense bien, tengo 2 formas. Por un lado, acá tengo la cita y la cita dice que tiene DOI, ¿ya? Si yo copio el DOI, para darle el ejemplo, y lo busco en esta pestaña, pegar e ir al DOI. Me lleva a la misma página, ¿ya? El DOI es para reconocer esto, que se vaya directamente a la página. Pero ustedes me van a decir, pero hay documentos que no tienen DOI. No tienen DOI, pero sí tienen página web, ¿ya? Entonces uno coloca eso. Por eso ustedes van a ver, en algunos casos, como en el que estábamos viendo recién, ¿ya? Que la referencia al final van a aparecer o los DOI o van a aparecer la página de donde fueron recuperados estos artículos. Fíjense bien, acá está el DOI. Acá distinto. Fíjense bien que dice recuperado de. Aquí tenemos 2 ejemplos. Apellidos, fecha, nombre del artículo, ¿no es cierto? Revista en cursiva, volumen, número, página, recuperado de tal lugar. Pero en este caso no dice recuperado de porque tiene un DOI. Entonces me ahorro esta pura frasecita. Son puras cosas, podríamos decir que son mañas de APA. Por eso el meme de que se eliminara, no deberíamos tener normas, pero a la larga, independiente que no existieran las normas APA, cuando ustedes quieran en algún momento de su vida, le interesa el tema de la investigación y publicar, si no se enfrentan a las normas APA, se van a enfrentar a las normas de la revista. Y ese es otro problema. Porque uno está acostumbrado muchas veces a escribir en norma APA, por ejemplo, en mi pasado. Escribo tantas veces en norma APA que cuando tengo que escribir para una revista que ocupa sus propias normas, se me van
algunas cosas, como por ejemplo, hay algunas revistas que te piden todo esto en mayúscula y lo otro no. Y en Norma APA no se pide todo eso en mayúscula. Entonces, esas diferencias hacen que uno tenga que estar una y otra vez luchando con el sistema de normas. Bien, ahora quiero pasar al tema, para finalizar, al tema de evitar ciertos elementos de plagio. Y me voy a ir a la PPT. Bueno, como les decía, solamente para cerrar, todos los elementos que ustedes puedan ver respecto a normas es cosa de estar revisando, ver, cuadrar, etc. Ya es súper relevante eso. Se puede hacer un taller solamente de normas, sí, pero lo importante es ir haciéndolo con el ejemplo y mostrando también qué se escribió y por qué se escribió de esa manera para que se sepa, en el fondo, cuál fue la decisión escritural que se tomó a propósito de lo que aquí dice. ¿Ya? Comportamiento ético. Otro tip importante, porque ustedes van a escribir y en algunas veces se van a hacer un elemento o van a escribir y se les va a olvidar citar o se les va a olvidar sacar las citas que ya están ahí. O sea, y ustedes podrían copiar todo lo que decía o todo lo que escribimos, por ejemplo, el ejemplo que yo les di, que un párrafo tenía una cita ya hecha, yo la copio y la pego. Por ejemplo, yo aquí, de manera deliberada, hice un plagio. Yo les mostré las referencias que estaba trabajando con Agüero, Navarro, Rodríguez y Valenzuela. Y acá lo primero que hago es un plagio. Según, además está mal escrito, según McQueen, así, esto debe estar sin el paréntesis, el acto de cometer plagio, tanto, tanto, tanto. Yo en ninguna parte tengo citado. Entonces, ¿qué les dice eso a ustedes? A mí como profe, lo que me va a decir, y a ustedes como lector, lo que eso le está indicando es que la persona cortó y pegó de otra parte y no se preocupó de hacer nada más. Esto es un copy-paste y es un plagio. Ni idea de dónde lo saqué, porque no me acuerdo, porque esto es parte del taller que se hizo el año pasado sobre el tema de comportamiento ético y plagio, ¿ya? Pero es un plagio, y lo estoy declarando delante de ustedes porque es el ejercicio que quería mostrarles, ¿ya? Pero de todas maneras, este señor dice que el acto de cometer plagio no es una simple decisión de un solo paso, sino más bien un proceso de varias etapas, ¿ya? Y es cierto, hay personas que cometen plagio, hay gente que en el fondo, por desempeño, la gente termina haciendo plagio, hay gente que a lo mejor no le escribe muy bien en términos gramáticos, etcétera, y por lo tanto al momento de que cuesta, lo que termino haciendo es cortar y pegar, por un lado. Pero tengo distintas alternativas también, pero hay gente que hace plagio por decisión propia, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que debemos evitar es tratar de hacerlo sabiendo que existe. Es decir, las personas que hoy día están acá, técnicamente no podrían decir en 2 días más que ustedes no saben qué es el plagio y no saben que estas cosas constituyen plagio, ¿ya? El plagio ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer de forma adecuada el haberlo hecho, ¿ya? Aquí hay una serie de plagios, como ustedes pueden ver, porque tampoco cité Girón. Se produce también al presentar como principio de un trabajo de forma parcial o total, sin ser el autor, ¿ya? Esto es importante, es decir, cuando yo copio no solo el párrafo que me gustó, sino yo copio todo un epígrafe, porque lo encontré interesante, lo que sea, no vale. Ni siquiera ponerlo como anexo, porque no es algo tuyo. Para eso, mejor coloco el libro y nada más. Se considera hacer plagio, copiar cualquier objeto de fondo, forma, ya sea una situación de desarrollo, incluso una simple frase. Esto es un taller interno, pero si esto yo lo llevara y lo vendiera, esta misma imagen, incluso esta propia imagen que sale acá, yo debería tener la fuente, como tenía la fuente de la imagen de Facebook de las normas APA, ¿ya? Es súper importante eso, cada cosa tiene que tener su fuente, tiene que decir de dónde salió. Tipos de plagio. Hay por formas, por métodos o por propósito. Vamos a partir por los de abajo. Plagios que son intencionales o los que son accidentales o sin intención. Uno, y esto para que lo tengan súper claro, un alumno que está entrando el primer año de carrera, uno podría decir, ya, pudo haber sido accidental o sin intención porque no han tenido la formación o porque no saben trabajar académicamente. Pero finalizando en los primeros talleres de sinergia, donde se trabaja, los cursos de sinergia, donde se trabaja el tema de la escritura académica, técnicamente saben que hay que formar citas y por lo tanto ahí está en un limbo entre lo accidental y lo intencional, porque ya se sabe qué significa plagio y cada vez se está trabajando este tema, tanto en clase, decirlo al momento de que el profesor pida que se cite, le está diciendo cite porque no tiene que plagiar, si eso es lo que le están diciendo, ¿ya? Luego
tenemos la forma, lo de arriba, autoplagio, es decir, cuando yo copio mi misma información y la pego en otro trabajo. Ojo con eso, porque un profesor se puede dar cuenta y decir, pero si esto es lo que usted me presentó el año pasado cuando reprobó el ramo, pero si el trabajo es mío, sí, pero yo le estoy pidiendo que por lo menos haga un nuevo análisis. O sea, si yo hago, en el fondo, corto y pego mi trabajo, o vuelvo a presentar el mismo trabajo simplemente porque yo ya hice, y aunque yo sea el dueño del trabajo, hacer autoplagio no vale, ¿ya? Porque te están pidiendo condiciones distintas seguramente al año siguiente. Falsa autoría. Cuando yo voy y digo, pucha, este texto está súper bueno, pero no tengo idea de dónde salió. Y voy y pongo que lo dijo Albert Einstein, como muchos memes. Ese tema es una falsa autoría. Envío doble. Cuando yo, como docente y como investigador de la OMC, mando un artículo a la revista A y a la revista B al mismo tiempo y en las dos queda. Porque en las dos tengo que declarar que yo estoy haciendo un uso exclusivo de esa información para esa revista. De hecho, hay un castigo ahí y me pueden vetar por escribir, o sea, vetar de publicar una cierta cantidad de tiempo en la revista, inclusive si la revista pertenece a un conglomerado más grande, en cualquiera de sus revistas, puedo estar vetado para escribir. Robo de material, más que obvio, ¿no es cierto? O copia sin la autorización de código de fuente. Esto principalmente para algunos elementos que se requieren establecer algunos datos particulares que si yo no los considero, es imposible. Por ejemplo, inclusive, podría ser plagio en esta línea, a pesar de que no es muy vinculado, pero si yo en psicología, por ejemplo, digo que voy a hacer mi tesina y voy a aplicar un test, este test. Si este test es público, genial. Pero resulta que si yo lo vi en un artículo y no está todavía a la venta ese test, yo tengo que pedir la autorización al dueño. Y si no le pido autorización al dueño, estoy plagiando. Métodos. Cortar y pegar. O sea, lo básico es que yo corte y pegue. Pero si yo cito, ya no va a ser plagio. Ojo con eso. Obviamente una cita adecuada, como lo que hemos conversado. Parafraseo inapropiado, es decir, cuando yo lo que estoy diciendo o tergiverso en el fondo la información que me están entregando. Es decir, que una persona diga que en realidad todo es blanco y yo estoy poniendo que la persona dijo que todo es negro. Si se detecta eso y un autor lo detecta, uno no podría decir, oye, yo no dije eso, por lo tanto es un mal trabajo y ahí está un plagio inapropiado por parafraseo. Referencia perdida es lo que yo les comentaba adelante, cuando no encontramos el autor, qué sé yo, bla, 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 y lo colocamos de todas maneras. ¿Cómo se soluciona eso? Con el cit en, citado en, ¿no es cierto? Referencia falsa por conglomerado. Es lo que yo les comentaba adelante. Cuando tenemos este texto que Venegas, Luzardo y Pereira escribieron en función de 4 o 5 autores, y yo voy y corto y pego y en vez de poner a los 5 autores citados en Pereira, voy y pongo Venegas, Pereira, no sé qué cosa. O sea, toda esa cita por conglomerado, en el fondo, la estoy copiando y la estoy copiando mal. No estoy citando adecuadamente y por eso se genera el plagio. Fabricación de datos, cuando invento los datos. Esto se da principalmente en la parte metodológica. Aquí en este caso es súper importante ser sincero y decir, porque la investigación también tiene una parte de análisis, pero análisis del proceso. Y es preferible decir, tuvimos una mortandad de muestras, y nuestra muestra lamentablemente no generaliza en el caso de que sea cuantitativa, con suerte aproxima una realidad y es preferible decir, esas son las conclusiones, que inventar datos, ponerle más números, inflar los datos. Inflar los datos, lamentablemente no nos va a llevar a ninguna parte. Robo de ideas tiene que ver con ideas patentadas, qué sé yo. ¿Y cómo se detecta el plagio? Bueno, va a depender del tipo de corte y pegado, ¿no es cierto? Los procesos formal tipográficos y unidades sintácticas del texto. En términos resumidos, acá hay formas de pegar en el fondo que quedan vinculadas. Y eso es lo peor de todo, cuando en algunos casos quedan vinculados. ¿Cómo se da cuenta uno que está vinculado? Porque cuando uno va leyendo el texto, ocurre lo que pasa acá abajo, que generalmente queda copiado también el formato, la fuente, el número, incluso a veces el color. Es de verdad que a veces uno no se da ni cuenta, pero uno ha recibido trabajos donde los primeros párrafos están todos en color negro, qué sé yo, y el tercero está como en una especie de gris oscuro, que no alcanza a ser el mismo negro, y uno lo mira, mueve la pantalla, etcétera, busca esa frase en internet y la encuentra inmediatamente, y la encuentra corta y pegada así tal cual, ¿ya? Es decir, uno no se da el tiempo, sino que simplemente hace un corte pegado bastante, disculpe que lo diga de esa manera, pero muy básico, ¿ya? Entonces, claro, que ocurra con un chiquillo recién entrado que no sepa nada, perfecto.
pero cuando ya va uno avanzando en el tiempo, este tipo de prácticas deberían mejorarse. El proceso formal tipográfico en el fondo tiene que ver con estas diferencias que van a haber principalmente en las letras, en los números, ¿no es cierto? El interlineado. De repente tú te encuentras con un trabajo que está igual que acá, ¿no es cierto? Está con este interlineado y finalmente te vas a dar cuenta que el interlineado es distinto. Para el caso de arriba, por ejemplo, me acordé, porque esto está tomado del PPT que se presentó el año pasado, fíjense bien, está copiado este elemento, quedan elementos que no tienen nada que ver con la escritura, esto pareciera que fuera un punteo, y no era un punteo, simplemente son cuadros que quedaron y que vinieron pegados y quedaron mal pegados, ¿ya? Y unidades sintácticas del texto. Una forma muy fácil de detectar que hay plagio es cuando ustedes como estudiantes tienen una forma de escribir ustedes, una forma de decir las cosas. Ustedes como personas tienen una forma de comunicar ciertas cosas. Y se detecta en las palabras que usan, en la forma en que conjugan las palabras, en la forma en que conjugan los tiempos, etc. Y de repente, un párrafo que está muy bien armado. Voy a dar un ejemplo, que yo coloqué algo así. La práctica de copiar y pegar es un acto de plagio, porque esto a la vez constituye tal cosa, porque esto a la vez hace esto, porque esto, y repito tantas veces, porque esto. Claro, yo en mi mente digo, hoy si estoy diciendo todo, lo estoy diciendo bien, porque estoy explicando. Pero cuando el lector ve, me dice, oye, esta persona primero ocupa muchas veces la palabra por qué, da muchas veces explicaciones, qué sé yo, y resulta que después hay un párrafo que está tan bien armado y tan extrañamente distinto a lo anterior que uno se da cuenta que hubo plagio. Tienen que considerar además que los profesores con el tiempo conocen la forma de escritura de cada uno de ustedes, ¿ya? O sea, los profesores con los que han estado. Si tienen la suerte de estar con un profesor, suerte entre comillas, estar con un profesor que jamás tuvieron para el términos de la tesis, y finalmente escriben en estas dos líneas unas escrituras que son muy coloquiales y otras que son muy formales, la persona se va a dar cuenta que hay plagio. Y la forma de detectar involucra varias cosas, desde la experiencia del profesor al momento de leer, de mirar, qué sé yo, hasta ciertas herramientas web que sirven para detectar. Uno mete el documento completo y te dice cuántas veces fue plagiado ese documento, ¿ya? Entonces, eso hay que evitarlo. Cuento corto, para ir finalizando ya el taller, todos estos elementos son un tema de irlo practicando, ir haciéndolo de manera constante, ¿ya? Ir mirando, tener en la mano la página de las normas APA, cosa de que en el fondo se pueda trabajar de una manera adecuada, puedan seguir los lineamientos. Las normas APA aparecen también en el manual, si no me equivoco, de acompañamiento académico, y eso sí está en el SGU, por lo tanto, no es algo que ustedes no tengan, ¿ya? Lo digo de forma genérica, no como forma de reto, ¿ya? Que no tengan, sino que está. Mientras más vayamos avanzando nosotros como universidad en trabajar, en pedirles trabajo escrito, ¿no es cierto?, con su adecuado modelamiento también, porque hay que ser sincero en esto, yo no puedo decir, les voy a pedir un ensayo si jamás le he dicho cómo es un ensayo. Independiente que uno podría asumir que el ensayo se conoce en la enseñanza básica y media, a lo menos yo podría mostrarles un ensayo como ejemplo, qué es lo que espero ver. Ese tipo de cosas ustedes también tienen cierto derecho de pedirle a los profesores, ¿nos puede mostrar un ejemplo, por favor, profesor? Cosas de visualmente ver qué es lo que quiere el profesor en términos visuales, ¿no es cierto? Pero además, para que ustedes tengan una estructura genérica ahí. Yo lo hago generalmente y de hecho lo hago de una manera en que me evito que se hagan plagios, entonces busco otras temáticas que no tengan nada que ver con la gente, cosa de que solamente la estructura sea la que se muestra porque eso es lo que está en el fondo.